Es la otra, Carlitos, tributos. Ajá, ok, muy bien, gracias. Lo otro vamos, quizás lo vamos a ver en la siguiente sesión, lo que son impuestos a la renta de personas naturales, ¿no? Bien, le escuchaba, hay algunas preguntas de ustedes, ¿no? Referente al examen de titulación. El examen consiste prácticamente en dos fases, dos partes, ¿no? Uno es la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica es la que ustedes van a poder analizar algunas preguntas y luego dar respuesta a ello, ¿no? Ya, por eso que existen los talleres, ¿no? Tanto para lo que son la parte contable, tributaria, NIF, ¿no? Entonces, de esos temas que ustedes están aquí presentes, entonces van a venir preguntas en las cuales ustedes van a tener, pues, que responder a ello, ¿no? Entonces, siempre comienza con una primera fase, que es la parte teórica, y luego ya pasan a la parte práctica, ¿no? En lo que es el desarrollo de una monografía completa. Entonces, bien, ¿no? Entonces, espero que ello se pueda hacer y ustedes puedan cumplir, ¿no? Todas las expectativas que nosotros tenemos y podemos trabajar y esperar que todos pues tengan ese anhelado título de técnico en contabilidad, ¿no? Tienen que esforzarse un poquito más, ya falta un poquito, no digo por qué, porque ya es el último proceso, que es el examen de titulación, entonces hay que darlo todo por todo, ¿no? En esta parte, ¿sí, jóvenes? Bien, en la sesión anterior ya habíamos visto lo que son los regímenes tributarios, ¿no? Los cuatro regímenes tributarios. Entonces hoy vamos a ver la parte de lo que es el tributo. Entonces para ello vamos a ver lo que es de manera general, ¿no? Lo que es los tributos. Carlos, la otra presentación, el otro título, el otro tema. Ahí, ajá, gracias. Los tributos, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos nosotros acerca de lo que son los tributos? A ver, alguien que pueda decirnos, a ver, Ximena, Alison, Priscila, Ramiro, Norma, ¿qué son los Profe, es tributos? una tasa que se paga al Estado. Ya, muy bien, Andy. A ver, alguien más, a ver. Son los impuestos que cada persona cuando eh, llega a un monto tiene que pagar un porcentaje bueno al Estado. Ya, muy bien, Ximena. Es una Sí. obligación que se paga debido a las ganancias, en el caso de impuesto a la renta, que se paga al Estado. Ujú. Muy bien, ¿no? Entonces son aquellos en la cual el contribuyente tiene la forma de poder cumplir esas obligaciones tributarias, ¿no? Llamado tributo o impuesto, contribución o tasa, ¿no? Entonces, por las rentas que van generando ellos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito ahí acerca de lo que es el sistema tributario peruano, ¿no? A ver, en la parte, sigue Carlitos, a ver, ya ahí. ¿Puedes extender un poquito más, Carlos? Ampliarlo más. Listo, gracias. No, entonces comenzamos nosotros con el sistema tributario peruano. Ahí nos menciona lo que son los hechos, actividades económicas, dice que desarrollan los ciudadanos para poder obtener ingresos, adquirir un patrimonio o consumir, ¿no? Son posibles, dice, porque existen servicios públicos, seguridad jurídica, dependencia pública, privada, infraestructura, además de las normas legales y regulación de la actividad social económica, ¿no? Entonces, el sistema tributario peruano es es un conjunto de impuestos, tributos y contribuciones que el Estado, ¿no? requiere para poder funcionar. ¿Quién paga estos impuestos, estos tributos, estas contribuciones? Vienen a ser los contribuyentes, ¿no? Todas aquellas personas que de alguna forma
perciben ingresos. Entonces, al percibir ingresos, ya sea por la prestación de servicios o generar una renta, entonces tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, de ello es lo que vive el Estado. ¿Para qué? Para que pueda, pues, ¿no? Utilizar en gastos corrientes, gastos de capital, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, la construcción de colegios, comisarías, hospitales, la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, necesariamente de ello, el Estado requiere su contribución por parte del contribuyente, ¿no? Entonces, son aquellos tributos que pagamos todos nosotros. Por cualquier tipo de ingreso, lo que pagamos es impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema tributario? Dice un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país, ¿no? Efectivamente, el sistema tributario viene a ser un conjunto de normas, principios o aquellas instituciones que van regulando las relaciones que se originan en la aplicación de tributos. Porque aquí no solamente es el tributo del gobierno local, tenemos el gobierno nacional y el gobierno regional. Entonces, cada ente, ¿no? Que está considerado como central, local o regional o nacional, ellos administran los tributos que pagamos. Entonces, todo ello forma lo que es el sistema tributario peruano, ¿no? Sigamos, Carlos. Ojo, estamos viendo aquí la parte casi teórica en lo que son los talleres, ¿no? Como es un taller, por ejemplo, como decía, le escuchaba a Carlitos, por ejemplo, profesor Carlos, ¿no? Es un taller en el cual es solamente hacer recordatorio de todo lo que ustedes han llevado, ¿no? Sería interesante, pues, que en cada tema, ¿no? Pudiéramos extender, pues, casos prácticos, ¿no? Entonces sería factible, pero aquí lo vemos la parte doctrinal, la parte conceptual, ¿no? Por lo que eso es la primera parte de lo que ustedes van a ver, ¿no? Como les decía hace un momento, ya la otra parte, la segunda parte, ya viene a ser lo práctico, ¿no? Entonces es importante que ustedes practiquen, ¿no? Ya desarrollen, ¿no? Casos, asientos o registros contables, ¿no? Entonces que eso también va a estar dentro de su examen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos, ¿no? Del sistema tributario peruano? Entonces ahí tenemos, ¿no? Nos dice la política tributaria, la administración tributaria y lo que son las normas legales, ¿no? ¿Qué es una política tributaria? ¿No? Lineamientos que orientan, dirigen, fundamentan lo que es el sistema tributario, ¿no? Y esta política tributaria está dada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La administración tributaria, dice, constituida por órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria a nivel de gobierno central, es ejercida por la SUNAT, ¿no? Ya, aquí ya se ha integrado lo que es SUNAT de tributos y SUNAT de aduanas, ¿no? Antes teníamos dos SUNAT, ¿no? Uno con T y otro con D. Y a partir del año 2001 ya se fusionaron ya esas dos entidades y solamente queda pues una que se ha agregado, ¿no? Lo dice la Superintendencia Nacional de Aduanas, ¿no? Entonces esa palabrita de aduanas ya se ha integrado en lo que es la administración tributaria, ¿no? Entonces ahí tiene lo que son los tributos, ¿no? Relacionados a lo que son rentas y el otro son los tributos aduaneros, ¿no? Luego también tenemos los gobiernos locales, ¿no? Que recaudan sus tributos dentro de su propia jurisdicción. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto vehicular, ¿no? Lo que son los arbitrios. Entonces son ellos que recaudan sus propios tributos. Entonces, en la administración tributaria existen tres órganos, ¿no? El gobierno central,
gobierno local, gobierno regional, ¿no? Las normas legales son dispositivos legales, dice, a través de los cuales se implementa la política tributaria. En nuestro país comprende el Código Tributario y una serie de normas que lo complementan, ¿no? Efectivamente, las normas legales para nosotros es la base, ¿no? La base legal de todo ello que de alguna forma, ¿no? Rige lo que es la política tributaria en nuestro país. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la parte de lo que son tributos, ¿no? Establece pues el texto único ordenado del Código Tributario, ¿no? Y también una serie de normas que lo complementan. A ello tenemos pues la ley municipal, por ejemplo, ¿no? La ley de tributación municipal, que también es otra norma, ¿no? Entonces, de alguna forma complementan ello sobre el sistema tributario, ¿no? Sigamos, Carlos. Ya el colega Carlos ya le va a compartir los materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos el código tributario, decreto legislativo 816, ¿no? Y su reglamento, el decreto supremo 133/2013, ¿no? El código tributario que establece los principios jurídicos tributarios, lo que son los elementos, los conceptos esenciales y comunes, ¿no? De las relaciones derivadas de los tributos y las normas tributarias, ¿no? Ahí hablamos acerca del vínculo tributario entre lo que es el deudor y el acreedor, ¿no? O sea, el contribuyente y el Estado, ¿no? Luego la regla básica sobre los procedimientos administrativos tributarios, ¿no? La forma en la cual el contribuyente debe conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones frente a la administración tributaria, ¿no? Por ejemplo, el de poder hacer un procedimiento cuando no está de acuerdo, ¿no? Con una multa, entonces en la cual puede hacer un reclamo o puede apelar, ¿no? Luego también tenemos la tipificación de la infracción y el régimen de sanciones para reprimirla, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, inicia pues en el artículo 100 70, ¿ah? Hacia adelante, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar lo que es una infracción y lo que es una sanción, ¿no? La infracción viene a ser pues, una violación a una norma, ¿no? El hecho de haber cometido, ¿no? Quizás una forma de no cumplir con lo que nos dice la norma tributaria, ¿no? Y la sanción viene a ser, ¿no? El hecho pecuniario económico en la cual hace que, ¿no? Cumpla con esa infracción. Entonces, casi la mayor parte de las sanciones son económicas, ¿no? Lo que son el pago de un bien económico, ¿no? Más lo que viene a ser, pues, lo que son los intereses moratorios, ¿no? Sigamos, Carlos. A ver. ¿Cuáles son los tributos que constituyen ingreso del gobierno nacional, ¿no? O sea, del Estado, ¿no? Del gobierno central. Entonces tenemos, en el impuesto a la renta tenemos pues el régimen general, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, ¿no? Luego tenemos el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, el nuevo régimen único simplificado, ¿no? También tenemos otros impuestos, impuestos a las transacciones financieras, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son aquellos que, sigamos, Carlos, tributos que constituyen ingresos de los gobiernos regionales, ¿no? La creación de contribuciones y tasas, lo que establece el artículo 74 de la Constitución, la cual nos dice, solo por ley, ¿no? Se puede crear tributos, ¿ya? También solo por ley puede, ¿no? Eliminar o suprimir tributos, ¿ya? También tenemos ahí otros ingresos tributarios no contemplados en el decreto legislativo número 771, ¿no? De lo que es el sistema tributario. Ahora, los tributos que constituyen ingresos de los gobiernos locales, ¿no? Tenemos el impuesto predial, lo que son propiedades, el impuesto de alcabala,
¿no? Lo que es la venta de un bien, por ejemplo, el impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? ¿Y cuáles son las contribuciones? Contribuciones y tasas que constituyen ingresos para otras reparticiones públicas, ¿no? Diferentes del gobierno nacional y local. Por ejemplo, el caso de lo que son las contribuciones de seguridad social, de salud, sistema público de pensiones, ONP. ¿Qué significa ONP? ¿Era alguien? Quizás en la pregunta viene, ¿qué es ONP? ¿Cuál es el significado de ONP? ¿Cuál es? A ver. Oficina Nacional. Oficina de Normalización Profesional. ¿Cómo? Organización Nacional de Pensiones. No, no es organización. Oficina. Ya, ¿qué Oficina de más? Normalización Provisional. Normalización previsional. No googleen, Oficina de no, Normalización Previsional. no googleen, ¿eh? No googleen. ¿Ya? ¿Ya? Muchos a veces dicen, pues, Oficina Nacional de Pensiones, ¿no? ONP. Eso no es, ¿no? Sino es Oficina de Normalización Previsional. ¿Ya? No confundan. ¿No? Quizás venga, ¿qué es ONP? No me van a poner Oficina Nacional de Pensiones, ¿no? Cuidado. ¿Ya? Entonces, ahí también es una forma de contribución, la ONP. No, lo que tenemos el Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial, SENATI, lo que es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, lo que es el CENSICO, y la tasa por los servicios administrativos prestados, ¿no? Lo que son parques, por ejemplo, ¿no? Lo que son algunos servicios que se dan por parte, ¿no? Hacia la colectividad. Sigamos, Carlos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el tributo, ya la historia, bueno, ya eso remonta de la época del incanato, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hay un link para que ustedes puedan conocer la historia del tributo, ¿no? Eso no creo que venga pues, para el examen, la historia del tributo, ¿no? Entonces, ¿qué es el tributo? Dice, el tributo es el pago en dinero establecido legalmente que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento, ¿no? Efectivamente, el tributo viene a ser un pago en dinero que está establecido legalmente, normado bajo una norma, una ley, ¿no? Que esta es entregada al Estado. Ahora, si no se cumple, ¿no? Con el pago del tributo, esto es exigible coactivamente ante el incumplimiento, ¿no? Entonces pasa pues un proceso en el cual la administración tributaria, ¿no? Te hace recordar con una orden de pago que debes tal o cual impuesto, ¿no? Luego no cumples, te manda ya pues una REC, ¿no? Una resolución de cobranza coactiva. Y ante ello, también no haces caso, ¿no? Ya te manda pues lo que es una resolución de embargo, ¿no? De cuenta. ¿Ya? Entonces hay que tratar de cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Cuando no tenemos dinero, ya ustedes proceden al fraccionamiento, una forma de poder acogerse, ¿no? Y dilatar o aplazar el pago, ¿no? Pero consecuentemente tenemos pues, que pagar con intereses, ¿no? Sería bueno que uno pueda fraccionar o aplazar, ¿no? Sin intereses, ¿no? Pero también el Estado vive pues, de los tributos, porque si no existe dinero, ¿no? ¿Cómo cumple con sus fines que el Estado ha trazado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del tributo? ¿No? Entonces aquí tenemos tres tipos de funciones. El fiscal, y se incrementa los ingresos del Estado para poder financiar el gasto público, ¿no? Efectivamente. Por eso que el Estado a través de los tributos cada año hace su presupuesto general de la República, ¿no? Entonces establece cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos.
Entonces tenemos los gastos corrientes, los gastos de capital, los gastos de endeudamiento, ¿no? Entonces tiene que cumplir con llegar a ese objetivo, a ese fin, ¿no? Para poder cumplir esas obligaciones que tiene como gasto. Otra función es lo económico, dice, orienta la economía en un sentido determinado. Ahí tenemos un ejemplo, dice, para proteger la industria, se pueden elevar los tributos a las importaciones. Si se trata de incentivar a la exportación, se baja o elimina los tributos, ¿no? Esa es en la parte que tiene como función económica, ¿no? Hace tiempo apareció, pues, los famosos hechos, por ejemplo, que perjudicaban las importaciones, por ejemplo, de tela, ¿no? De alguna forma perjudicaba, pues, al sector textil, ¿no? Entonces ahí el Estado puso un poquito de traba, ¿no? A esas importaciones porque afectaba, pues, el sector textil, ¿no? Entonces reemplazaba esas telas importadas, ¿no? A las nacionales, ¿no? En lo social, destinados al sostenimiento de los cargos públicos, es decir, los tributos que se pagan retornan a la comunidad como obras públicas, servicios públicos y programas sociales, ¿no? Entonces, también nosotros, como contribuyentes, cumplimos con pagar estos tributos y de alguna forma revierte estos tributos, ¿no? En lo que son obras, ¿no? Obras públicas, ¿no? Ustedes ven, pues, mejoramiento de carreteras, ¿no? Colegios, lo que es la parte de infraestructura, ¿no? Los puentes, por ejemplo, que se ha colapsado, dicen, ¿no? Que se ha caído, se ha desplomado, ¿no? Entonces tienen, pues, que cumplir con ello, con ese tipo de función social, ¿no? Sigamos, Carlos. Entonces, ¿cuál es la clasificación de los tributos, no? Esto es importante. Los tributos están clasificados en lo que son impuestos, lo que son contribuciones y lo que son tasas, ¿no? Y las tasas también se subdividen. A ver, ese audio. Yair, por favor, su audio. Yair, Raír Rabanal. Listo, gracias. No, decíamos ahí, la clasificación de los tributos es impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Y dentro de las tasas, pues también se subdivide o se clasifica en lo que son arbitrios, en lo que son licencias y en lo que son derechos, ¿no? A ver, un ejemplo de impuesto, ¿cuál sería? El IGB, Ventas. Ya, el impuesto general a las ventas es un impuesto directo o indirecto. indirecto, Profesora. Indirecto. Indirecto. Directo. Y el impuesto a la renta, Directo. directo. muy bien, ¿no? Ok. Sí, es un impuesto estático, ¿no? Excelente, muy bien, ¿no? Ya, entonces ya ustedes ya saben pues cuándo es directo y cuándo es un impuesto indirecto, ¿no? Ya, entonces de repente también puede venir la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de impuesto es directo e indirecto, no? Ahí vendrán pues si es el IGB, impuesto a la renta, impuesto predial, ¿no? ¿Y qué son contribuciones? A ver, ¿qué son las contribuciones? ¿Qué dicen ustedes? Ejemplo de contribuciones, ¿cuál podría ser? Las tasas, Es una contraprestación, profesor, las contribuciones, pues, ¿no? Como la salud. Ya. A ver, El ¿qué CIS. dicen? La Senati. Ya. es Contribuye, dice, ¿no? Contribuye con algo, ¿no? Ya. CONAVI. Fonavi, Fondo Nacional de Vivienda, era, ¿no? Una contribución, pero ya no existe, ya, ¿no?
Había también pues el impuesto extraordinario de solidaridad, el IES, UNEP, ¿no? El Ya no IES, ¿no? existe. Así es, ya no existen esos impuestos, ¿no? Fueron temporales, se crearon para que sean definitivos, pero desaparecieron, ¿no? Las contribuciones tenemos pues lo más comunes, ¿no? Lo que es el salud UNP, ¿cierto? Dentro de las tasas, ¿cuáles son los arbitrios? Predial. ¿Predial ese arbitrio? ¿Seguro? A ver, ahí no dice impuesto predial, impuesto, no dice impuesto predial, o dice arbitrio predial, ¿cómo es? A ver, Es de la Municipales. limpieza y seguridad. ¿qué son los arbitrios? A ver, ¿ustedes pagan arbitrios o no pagan ahí Son los arbitrios? pagos que se pagan por limpieza de parques y seguridad. Claro, ¿no? Arbitrios son pues lo que uno paga por limpieza pública, ¿no? Lo que servicios son parques, públicos. jardines, ¿sí? Serenazgo, por ejemplo, ¿no? ¿Y las licencias? ¿Qué serían las licencias? ¿Qué es una tasa? Ojo, no son impuestos, no es una contribución, sino son tasas, ¿no? La licencia, ¿qué sería? Son permisos ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería? Permiso. para una licencia de funcionamiento de un negocio. Ajá, una licencia, ¿no? Lo que vienen a ser las autorizaciones, ¿cierto? Sí. Ah, Sí, entonces correcto. ahí tenemos la licencia de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, pagamos a alguien con esta inseguridad que se vive, ¿no? Hay algunos que sacan pues su licencia para portar armas, por ejemplo, ¿no? Se paga una tasa, ¿cierto? ¿No? Son permiso, autorización. Por eso dice licencia, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos? A ver, Los pagos que se hacen a las instituciones públicas por algunos trámites, como por ejemplo los derechos para el examen de admisión o para sacar el título. Para que lo ajá, declare expedito. claro. Para eso tienen que ustedes estudiar y dar un buen examen, mis estimados. ¿Ah? Claro, tienen que hacer así. Su derecho de sacar el trámite para que tengan su título, su cartón, ¿no? Entonces, eso es, ya falta poco, como le decía, ¿no? Este año ustedes sí o sí tienen que sacar pues el título, el cartón, ¿no? Ah, entonces, los derechos, por ejemplo, ¿no? Ustedes pagan por un derecho para tener lo que es su cambio de DNI, por ejemplo, ¿no? Es un derecho, ¿cierto? Bien, entonces, a ver, tenemos ahí los conceptos, ¿no? A ver, sube un poquito más, Carlos. ¿Qué es el impuesto? Dice, ¿no? A ver, perdón, baja, baja, Carlos. Ya, ya, ahí. El impuesto, dice, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado, ¿no? Efectivamente, lo que hace el contribuyente es pagar el impuesto, ¿no? Pero no existe esa contraprestación por parte del Estado hacia el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, pagamos el IGB, pagamos el impuesto a la renta, ¿no? O impuesto predial en el caso del gobierno local, pero no recibimos nada a cambio, ¿cierto? Entonces ahí no Es existe pues esa una contraprestación obligación, ¿no? directa. Una obligación, ¿no, profe? Una Claro, obligación sería. efectivamente, ¿no? Por eso dice, un impuesto no se crea para que el contribuyente reciba un servicio directo por parte del Estado, sino como un hecho independiente, ¿no? Dice, ejemplo, el impuesto a la renta se destina a financiar el presupuesto público que podría, dice, contener obras y servicios, ¿no? Que benefician a otras poblaciones distintas de los aportantes, ¿no? Entonces ahí no existe pues esa contraprestación por parte del Estado hacia el contribuyente, ¿no? Entonces pagamos nosotros impuesto a la renta, ¿no? O impuesto general a las ventas, y eso se destina pues, ¿no? Como un fondo de recurso público para el Estado para que pueda financiar, ¿no? Obras o servicios y que beneficien no solamente a los que han contribuido con un granito de arena, sino para todos, ¿no? Entonces, Todos están en la bolsa. así es, ese es el impuesto, ¿no?
Ok, sigamos, Carlos. A ver. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los dos tipos de impuestos, ¿no? El impuesto directo y el impuesto indirecto, ¿no? Lo que decían ustedes. El impuesto directo, dice, es un ingreso o patrimonio de las personas naturales y jurídicas, ¿no? Efectivamente. La declaración y pago, ¿quién lo hace? La persona natural o jurídica. ¿Y cuáles son? ¿No? En los impuestos directos, impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto a las embarcaciones de recreo, ¿no? Y el impuesto indirecto, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? El consumo, consumidor del producto o servicio. ¿Quién hace la declaración y pago? El vendedor y el comprador, ¿no? ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? El IGB, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles, ¿no? Entonces ahí ya ustedes ven qué tipo de impuesto hay, ¿no? ¿Ah? Entonces puede haber ahí, como le decía, una pregunta, ¿no? De tanto lo que ustedes ahí también los temas en este taller, ¿no? Van a venir pues un conjunto de preguntas, ¿no? Tanto de cada tema que ustedes están viendo, ¿no? Sigamos, Carlos. ¿Qué son contribuciones? A ver. Contribución, dice, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como es el caso de la contribución a e-salud, ¿no? Entonces aquí sí es el tributo cuya obligación existe un hecho generador, ¿no? Derivado de esa realización para obras públicas por parte del Estado. Por ejemplo, lo que son las contribuciones, los más conocidos decíamos, por ejemplo, ¿no? ONP, lo que es de salud, ¿no? Y también lo que es, pues, CENCICO, CENATI. Entonces son contribuciones, ¿no? Sigamos, Carlos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos casos, dice, el derecho que se paga para obtener una partida de nacimiento por tramitar un pasaporte, un DNI, entre otros, los arbitrios municipales de limpieza pública, parques, jardines, la licencia de funcionamiento. No, esa es el anterior, Carlos. En la contribución estábamos viendo estos, lo que son tasas, ¿no? Ya. Las tasas es ahí sigue eso, ¿no? Ya. Terminado contribuciones, ahora pasamos a tasas, ¿no? La tasa. Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? Entonces aquí esta tasa es el hecho generador de que presta el Estado, ¿no? De un servicio público, pero de manera individualizada. Por ejemplo, el derecho dice que se paga por obtener una partida de nacimiento, ¿no? Eso es, tú pagas el derecho de ese trámite para que puedas sacar tu partida, ¿no? O la de tu hijo, ¿no? O la de tu familiar. Entonces lo haces de manera individual, ¿no? Los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines. También cada propietario, ¿no? De cada vivienda tiene que cumplir con esos arbitrios municipales. La licencia de funcionamiento en el caso de establecimientos comerciales, ¿no? Cuando quieran poner un tipo de negocio, es individualizado, ¿no? Para tal persona, ya sea una persona natural con negocio o una persona jurídica, ¿no? Digamos, Carlos. Entonces ahí tenemos los tipos, ¿no? Que se dividen las tasas. Arbitrios se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿no? Lo que es limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Derechos se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, el uso o aprovechamiento de bienes públicos, ¿no? Cuando alguien quiere ir a un parque zonal, por ejemplo, paga por el derecho de uso, ¿no? De ese parque. O la licencia, dice, grava la obtención de autorizaciones, permisos específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización, ¿no? Entonces, lo que ustedes decían, el caso de la licencia de
funcionamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que diferenciar en lo que es impuesto, en lo que es contribución, en lo que son tasas, ¿no? Sigamos, Carlos. Ahora, los tipos de tributo, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos tributos? Tenemos los tributos internos. En el impuesto a la renta tenemos el régimen general, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, ¿no? Y de manera general, pues tenemos, ¿no? Las 5 categorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de primera y segunda categoría. ¿Cómo se llama la primera y segunda categoría? ¿Cuál es su nuevo nombre, su nueva denominación? ¿Renta de qué se llama? ¿Alquileres? Graba el subarrendamiento. No, la renta de primera y segunda categoría, ¿qué tipo de renta son? ¿De trabajo? No, Alquileres. no. Alquileres son primera categoría, ¿no? Pero yo le digo, la primera y segunda categoría, ¿qué tipo de renta son? Hay una clasificación del impuesto a la renta, ¿no? ¿Rentas personas naturales? No. La renta de primera categoría y la segunda categoría se llaman rentas de capital, ¿ya? Renta de capital. La de tercera categoría se llama renta empresarial. Y la de cuarta categoría y quinta categoría se llaman rentas de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es su clasificación de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Primera y segunda, renta de capital. Tercera, renta empresarial. Cuarta y quinta, rentas de trabajo, ¿ya? Luego tenemos el impuesto a la producción y al consumo, lo que tenemos el IGB, ¿no? El impuesto de promoción municipal, el IPM, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto extraordinario para promoción y desarrollo turístico nacional, ¿no? Luego tenemos otros impuestos, ¿no? En otros impuestos está pues separado el nuevo RUS, no está dentro de lo que es el impuesto a la renta, ojo, ¿ah? Ya, hay que tener cuidado ahí, ¿no? De repente también viene una pregunta, ¿no? Si el nuevo régimen único simplificado forma parte de lo que son, ¿no? El impuesto a la renta, si no está dentro de otros impuestos, ¿no? Como el nuevo RUS, el ITF, el ITAN, impuesto a los juegos de casino, máquinas tragamonedas, el impuesto a las embarcaciones de recreo, impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos los tributos de comercio exterior, ¿no? Que están de amarillo, los derechos por la importación, IGB a las importaciones, impuesto selectivo al consumo a las importaciones y el impuesto de promoción municipal a las importaciones, ¿no? Y en contribuciones sociales, salud, ONP, Sencico, ¿sí? Sigamos, Carlos. Entonces vamos a hablar de los tributos internos, ¿no? Hablamos del impuesto a la renta. Ya, aquí vamos a hablar de manera resumida, ¿no? Por cada eh, renta, ¿ya? Porque ya en la próxima sesión, ¿no? Están ahí por cada renta más amplio, ¿no? Es la que vamos a ver, ¿ya? Entonces ustedes van a tener los materiales para que también puedan ustedes repasar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué son las rentas? Dice, son la ganancia que proviene de invertir un capital o la rentabilidad que produce el mismo, ¿no? Efectivamente. Ellos son aquella ganancia que proviene de invertir un capital, por ejemplo, llámese lo que es capital en lo que son las rentas de segunda categoría, por ejemplo, ¿no? La ganancia de capital. Tú compras una propiedad a 100.000 y vendes en 150.000. Entonces, esos 50.000 viene a ser una ganancia, ¿no? Una ganancia de capital.
Entonces, sobre ello, esa ganancia, tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Otra renta dice ingresos que provienen de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Por ejemplo, el hecho de que esto se da, por ejemplo, en lo que son las rentas de tercera categoría, ¿no? Aquellas personas o empresas que realizan la venta, ¿no? O la prestación de servicios. Entonces, de esas ventas o prestación de servicios genera ingresos periódicos, o sea, permanentes, regulares, continuos, ¿no? Y las rentas producto del trabajo dependiente o del ejercicio de una profesión o oficio independiente o de la combinación de ambos, ¿no? Por ejemplo, lo que es percibir un ingreso por prestación de servicios, en el caso de ustedes, ¿no? Que estén llevando contabilidad de sus clientes, entonces es un trabajo independiente. O generen un ingreso, ¿no? Perciban un sueldo, ¿ya? Cuando son trabajadores dependientes, ¿no? Entonces, por esas rentas tenemos que cumplir nuestra obligación de pagar impuestos, ¿no? Por ello ahí dice, en el Perú se grava separadamente lo que son las rentas provenientes del capital, ¿no? A una tasa proporcional, por ejemplo, del 5% del impuesto de la renta bruta o el 6,25% de la renta neta, ¿no? Y las rentas provenientes del trabajo a tasas progresivas, ¿no? Lo que es en la renta de cuarta categoría, quinta categoría, por ejemplo, tenemos ahí tasas progresivas, ¿no? De 8, 14, 17, 20, 30%, ¿no? Entonces, eso está en función, ¿no? Al impuesto a la renta, ¿no? Que podemos aplicar. Sigamos, Carlos. ¿Cuáles son los componentes? ¿No? Entonces tenemos ahí los componentes, el hecho generador, la renta proveniente del capital, del trabajo y de la aplicación de ambos factores, así como las ganancias o los beneficios señalados en la ley, ¿no? Entonces, aquí el hecho generador son aquellas rentas en la cual proviene, ya sea de una renta de fuente peruana, ¿no? O extranjera también, ya, que más adelante vamos a ver, o la aplicación del trabajo, ¿no? O también la aplicación de ambos factores, tanto de capital y de trabajo, ¿no? ¿Ya? Contribuyente, ¿quién es el contribuyente? ¿No? Nosotros llamamos el contribuyente, pues, el deudor tributario, ¿no? O el responsable, o responsable solidario también puede darse ello como contribuyente, ¿no? Como responsables. Entonces, el contribuyente es la persona natural, la sucesión indivisa, la sociedad conyugal, las asociaciones de hecho, ¿no? De profesionales y similares, y las personas jurídicas, ¿no? Entonces, eso es contribuyente, ¿no? Contribuye con su aporte, ¿no? Hacia el Estado. La base de cálculo, el monto de las rentas o ganancia de capital, ¿no? Sobre qué vamos a determinar la tasa, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra base de cálculo, nuestra base imponible, como decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero pagar impuesto a la renta, ¿cuál será la base imponible de mis ventas, ¿no? O el IGB, la base, el valor de venta, ¿no? Por ejemplo, o precio de venta es. ¿Qué dicen? Su base Precio de venta imponible es, o base base, imponible, venta. a ver, ¿no? La base disponible va a ser pues la base de cálculo, ¿no? Sobre ese importe es lo que nosotros vamos a calcular o pagar el impuesto, ¿no? Y la tasa varía de acuerdo con el tipo de renta, ¿no? Esto por el tipo de renta que nosotros tenemos, ¿no? Como le decía hace un momento, en lo que es primera categoría, va a ser pues del impuesto de la renta bruta, el 5%, o de la renta neta, el 6,25%, ¿no? Igual en segunda categoría. En tercera, pues pagamos pues el impuesto a la renta, ¿no? El 1,5% o coeficiente, ¿no? En el caso del MIPE tributario general, ¿no? En el caso de régimen especial, el Oh, 1,5%, ¿no? 1,5.
Así es. Entonces aquí tenemos las categorías del impuesto a la renta, ¿no? Primera categoría, estamos ahí con la renta de capital. ¿Quién es el contribuyente? La persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal, ¿no? ¿Sí? El concepto, ingreso de alquileres o subarrendamiento de bienes, muebles o inmuebles, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de una casa o de un vehículo. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿no? ¿Una persona jurídica puede ser contribuyente de primera categoría o no? No, profesor, No, es tercera. No puede ser entonces. A No, ver, profesor, todos los ingresos que genera una empresa siempre va a ser renta tercera categoría. así se alquile su departamento de la empresa, su oficina, su cochera, no va a ser primera categoría. Ese ingreso de la empresa siempre es tercera, no hay forma que sea primera. Muy bien, efectivamente. ¿Ya? Entonces, ahí, por eso dice, como contribuyentes son persona natural, no dice persona jurídica, ¿no? O aquella persona natural que tiene negocio y está en tercera categoría, tampoco puede tenerlo pues como, ¿no? Pueda generar renta de primera categoría, ¿no? Salvo que pueda tener, ¿no? Un ingreso distinto, ahí sí, ¿ya? El concepto, ¿no? Ingreso de alquileres o subarrendamiento de bienes, muebles o inmuebles, ¿no? Alícuotas mensuales son pagos definitivos, ¿no? Que se puede hacer por parte del contribuyente, en este caso el arrendador, ¿no? O retenciones que puede hacer el inquilino, ¿no? O los pagos a cuenta, ¿no? Entonces el 5% le decía del alquiler mensual pactado como pago a cuenta, ¿no? O sea, de la renta bruta, ¿no? Ahí hay un ejemplo, dice, para saber cuánto debes pagar por el impuesto a la renta de primera categoría a la ciudad, debes seguir estos tres sencillos pasos. Primero, identificar el monto de alquiler. No, dice, si estás arrendando una casa o departamento por 1.000 soles, que puede incluir pues los servicios básicos, entonces sobre este monto vas a calcular el impuesto. Aplica el impuesto. El segundo paso, sobre el monto identificado aplica el impuesto de 5%, ¿no? Que es la renta bruta. De 1.000 el 5%, 50 soles. De impuesto mensual, el impuesto que te corresponde pagar mensualmente sería de 50 soles, ¿no? Y en el tercer paso, ¿no? Compara, dice el impuesto. ¿Esto para qué? ¿No? Para que esto al final del año tú puedas determinar si existe un impuesto por pagar, ¿no? Ello. Dice, en diciembre deberás comparar el impuesto pagado durante el año con el impuesto que se origina a partir del 6% del valor del autovalor, ¿no? O sea, es una comparación entre todo lo que tú has pagado y en lo que va a darse sobre el valor del autovalor y aplicar el 6%, ¿no? Lo que nosotros determinamos, lo que se llama la renta ficta, ¿no? Entonces dice, valor que tiene tu inmueble según la municipalidad distrital, ¿no? Eso lo tomamos, por ejemplo, de nuestro talón, ¿no? De lo que nos llega el valor de autovalor, ¿no? Del impuesto predial que nos llega, ¿no? Entonces, valor que tiene tu inmueble, dice, según la municipalidad distrital, la cual te informa en febrero de todos los años, ¿no? Efectivamente, ahí en febrero siempre nos llega, ¿no? Nuestro talonario para pagar el impuesto, ¿no? Por ejemplo, dice, si el departamento que alquilas tiene un autovalor de 120.000, a ese monto debes calcularle el 6%, que equivale a 7.200. Sobre esta cifra aplicas el 5%, ¿no? Lo que te da 360. Este sería el monto mínimo que se debe haber pagado por el impuesto a la renta de primera categoría durante el año, ¿no? Por ejemplo, si el anterior fue 50 soles, ¿no? Y durante todo el año has pagado ¿cuánto? Más de 500 soles, ¿cierto? Entonces ahí has hecho pagos mayor que lo que ha determinado, ¿sí o no? Entonces, de esa forma, ese es tener presente esos tres pasos, ¿no?
Seguimos, Carlos. Ojo, y más adelante, como le decía, vamos a hablar por cada tipo de renta, ¿no? Los conceptos más amplios, ¿no? En la de segunda categoría, también contribuyente, personas naturales, sucesiones indivisas o sociedad conyugal. ¿Cuál es el concepto de la renta de segunda categoría? Ingreso producido por otros capitales diferentes al arrendamiento, como las regalías, la cesión de marcas, patentes, dividendos, intereses originados por la colocación de capitales, por la venta de hasta dos inmuebles distintos a la casa habitación, ¿no? En el ejercicio, o la enajenación, redención o rescate, según sea el caso de acciones y participaciones representativas del capital, ¿no? Acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen en el banco su fondo mutuo, ¿no? Por ejemplo, ha generado una rentabilidad, entonces sobre ello tiene que pagar, pues, impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? O también aquí se da, pues, lo que son las regalías, ¿no? Lo que son la cesión de marcas, las patentes, los dividendos, los intereses por la colocación de capitales, ¿no? O la ganancia de capital en lo que es la venta de inmueble, ¿no? ¿Cuáles son las alícuotas mensuales? Igual que la primera categoría, 5% de la ganancia obtenida en la venta de inmuebles, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, como pago definitivo, también nos dice las empresas y personas que pagan renta de capital a personas naturales, sucesiones divisas o sociedades conyugales, deberán retener el 6,25% de la renta neta, o dicho de otro modo, se va a aplicar la tasa efectiva del 5% a la renta bruta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es cuando aquellas empresas o personas que pagan rentas de capital a personas naturales, ¿no? Ya, en el caso de colocación de capitales, cuando, por ejemplo, una persona natural puede prestar dinero a una empresa, ¿no? Y esto genera intereses. Entonces, esos intereses, pues, sobre ello es lo que se va a determinar el pago, ¿no? Y también lo que son dividendos, ¿no? Por ejemplo, los accionistas, socios que, que han participado, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace la retención de impuesto a la renta de segunda categoría. Bien, entonces, ya hay una docente que va a ingresar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a continuar en la siguiente sesión. Entonces, traten de revisar, pues, lo que son las rentas de personas naturales, ¿no? Entonces, va a participar también la colega Gabriela Martínez, ¿ya? No sé si ya está. Profesor, disculpe, ¿nos podría proporcionar su archivo que nos ha estado explicando, por favor? Sí, sí, le va a compartir ahí el profesor Carlos Lachira, ¿ya? Ya, Ahí, sí, en estos momentos le estoy compartiendo. Atento, por favor. ya está bien, profesor, Ok. gracias. Ya, entonces conmigo, entonces hasta la próxima sesión, jóvenes, ¿ya? Entonces ustedes se van a quedar con la profesora Muchas Gabriela. gracias, profe. Muchas gracias, profesor. ¿Usted podría darnos también, así como el profesor Lachira, preguntas como para nosotros poder resolver más o menos, que puedan venir en el examen? Como Por eso, autoevaluaciones, así. por eso le decía, ¿no? Hace un momento posiblemente pueden venir pues estas preguntas, ¿no? Le decía ahí, hacíamos un paréntesis y decía, pues, este tipo de tributo, ¿no? Es directo, indirecto, ¿no? Si el impuesto selectivo al consumo es un impuesto directo, una contribución, una tasa, ¿no? Entonces, casi parecido, así pueden venir las preguntas. Ujú. Ya, muy bien, profesor Enrique. Se le agradece por el esfuerzo que el docente despliega definitivamente. Sí, jóvenes. La intención es dar lo mejor. El docente Enrique, a quien se le agradece de antemano por su trabajo. Le he compartido en estos momentos el material del profesor que compartió. Sí,
Les he compartido los tributos y el impuesto a la renta que el profesor acaba de culminar su participación. ¿Se encuentra la profesora?